Hola, mi nombre es Mónica Vargas Correa y les voy a hablar sobre un tema relacionado con neuroanatomía. Entonces, el tema es sobre la ontogénesis del sistema nervioso. ¿Qué es la ontogénesis? Entonces, hace referencia al proceso de formación del sistema nervioso y cada una de sus estructuras, la cual se realiza durante el desarrollo del embrión. Por lo tanto, también es conocida en el estudio de la embriología. El sistema nervioso es el primer sistema que se forma en el embrión desde el momento de la fecundación y después de su estructuración. Inicia el posterior proceso de formación de órganos y demás estructuras del cuerpo humano. Neurodesarrollo. Entonces, el neurodesarrollo inicia por la proliferación. Entonces, da origen a millones de neuronas y células glia. Segundo, migración, que es el desplazamiento de las células dentro del sistema nervioso. Tercero, organización. Entonces ocurre la diferenciación, acomodación y crecimiento de las neuronas. Además se inicia la sinapsis y la mielinación, que son es donde las neuronas se recubren de mielina para mejorar su funcionamiento. Entonces, desarrollo como tal, desarrollo embrionario. Desarrollo embrionario es el periodo que se produce entre la fecundación y el parto. Dura normalmente 9 meses y en cada uno de los trimestres en los que se dividen se desarrollan diferentes partes del cuerpo. Entonces, como tal, iniciamos con el cigoto. Entonces, esa es la fase inicial de la fecundación. Entonces, el cigoto es una célula resultante de la unión del gameto masculino, que en este caso es el espermatozoide, y el gameto femenino, que es el óvulo. Entonces, como podemos observar en la imagen, es cuando el espermatozoide ingresa al óvulo. Cuando se forma el cigoto, hace una división. Entonces, esa división es denominada, es llamada blastómeros. Entonces, son cada una de las células en las que se divide el cigoto para dar lugar a las primeras fases embrionarias. Entonces, como podemos observar en la imagen, hay una división. Entonces, hay una primera división que son 2 blastómeros, 4 blastómeros, 8 blastómeros, 32 blastómeros, hasta que ya no se puede identificar o contar cuántos blastómeros hay, y es cuando se da la mórula, ya es la unión de todos los blastómeros. Entonces, ¿qué es la mórula? Dice que es el conjunto procedente de la división del óvulo fecundado en los primeros estadios del desarrollo embrionario. Se caracteriza porque las células en replicación son todas del mismo tamaño y no hay diferenciación de órganos aún, formando una estructura llamada blástula o blastocisto, que son células que las construyen los blastómeros. El blastocele, entonces, el blastocele dice que es una cavidad de flujo que se abre en el interior de la mórula que contiene líquido. Entonces, este líquido contiene ciertas proteínas, aminoácidos, azúcares, iones y otras sustancias necesarias para la formación del feto. El blastómero, entonces el blastómero dice que es una capa de blastómero, el blastodermo, perdón, es una capa de blastómeros que sería la futura bolsa donde se va a desarrollar el feto, denominada pues esa bolsa como tal, como placenta. Entonces esa es la placenta como tal, que es donde se va a formar el feto. Y esa capa, esa bolsa, es donde acumula, donde mantiene todos aquellos líquidos que les mencioné anteriormente. Entonces, seguido a eso se da el embrioblasto. Entonces, el embrioblasto es una masa de células que será las que dan lugar a diferentes estructuras orgánicas del feto. Entonces, acá ya empezamos a conocer como tal las células que son las encargadas de la formación de diferentes órganos como tal de este feto, ya denominado ya feto. Entonces, inicialmente se dan dos capas, son dos capas, que la primera es la capa interna, denominada endodermo o hipoblasto, que ahí es donde se forma el sistema respiratorio, sistema digestivo y glándulas, entre otros. Y una segunda capa,
que sería la capa externa, que se denomina ectodermo o epiblasto, que es donde se forman las partes de la piel y el sistema nervioso. Entonces, esa es la capa como tal que nos interesa porque nos va a hablar de la formación del sistema nervioso. Seguida a esas dos capas, nace o se forma una tercera capa llamada mesodermo, que es donde se forma el sistema cardiovascular, muscular, urinario, reproductor y parte de la piel. En esa tercera capa nace o hablamos de la capa, déjame que saca un poquito, de la capa nace la notocorda. Entonces ya más adelante les voy a hablar de la notocorda. Debido a esas tres capas, entonces es cuando se da la gastrulación, entonces es cuando se forman las tres capas y da un paso a la formación del feto. Entonces, ¿qué es la notocorda? La notocorda es una estructura celular capaz de enviar una serie de señales orgánicas a las células de su entorno por medio de un factor señalizador. Entonces, ese factor señalizador se llama DMP4, que es una proteína que es la implicada en la aparición de una célula llamada epidérmica. Entonces, esta proteína como tal se encarga de clasificar quiénes son o quiénes van a hacer células de la piel, o sea, del epidermo, y quiénes van a ser parte del sistema nervioso, que en este caso es el neural. Entonces ella es la encargada de la división de esas células. A raíz de esa notocorda, de esa división celular que la realiza eh, la proteína BMP4, entonces nace una capa que es una capa, ¿sí? Que se llama neuroectodermo. Entonces, esa capa pues nace en las células ectodermas, que son las de la piel, y ahí es donde dan paso a la formación del sistema nervioso. Como les decía anteriormente, la capa del ectodermo es donde se da la formación de la piel y del sistema nervioso. Entonces, ahí se da paso a la formación del sistema nervioso eh, en dos partes, que una es la neuroporo rostral o anterior y neuroporo caudal o posterior. Entonces, pues en la parte anterior lo podemos, como un ejemplo, es pues, toda la parte de la cara, y la parte posterior es pues, la parte de atrás. Entonces, bueno, como una explicación como tal del tubo neural, en el tubo neural se deriva el sistema nervioso central y de la cresta neutral se deriva el sistema nervioso periférico. Entonces ahí está la formación de esos dos tubos, el tubo neural y la cresta neural. El tubo neural es donde se deriva el sistema nervioso central, y la cresta neural es donde se deriva el sistema nervioso periférico. Entonces vamos a hablar del tubo neural. En el tubo neural aparecen pues tres capas, tres vesículas que son las primarias, llamadas primarias. Una es la procénfalo, segunda mesénfalo y tercera rombencéfalo. A raíz de esas tres eh, vesículas primarias, nacen unas segundas vesículas, unas secundarias, que son 5. O sea, inicialmente son 3,
y las secundarias ya dan a 5. Entonces, las secundarias de las primarias nacen en la primera procénfalo, que es telencéfalo, y diencéfalo. Entonces, las secundarias del telencéfalo son los hemisferios cerebrales, y del diencéfalo es donde se produce el epitálamo, tálamo y hipotálamo. En la segunda vesícula da una secundaria que es menencéfalo, y es donde se desarrolla el cerebro medio. En la tercera, en la romboencéfalo, da una secundaria que es mentencéfalo, es donde se desarrolla el cerebelo troncoencefálico, y el mielencéfalo es donde se desarrolla el bulbo raquídeo. Entonces, en la imagen como tal están las tres primarias, vesículas primarias, y en la parte pues del tronco como tal es donde se da la médula espinal. Clasificación o digamos determinación en cada semana, por trimestre, donde se va dando cada tipo de célula, donde se va formando cada tipo de células, y lo que va sucediendo cada vez que se van formando tipo de células, qué órganos se van desarrollando. Entonces, en el primer trimestre de gestación, entonces sería la tercera semana, es donde se produce la ovulación y desprendimiento del óvulo que será fecundado. Entonces, el óvulo y el espermatozoide se van formando el cigoto mientras bajan a través de una de las trompas de falopio. El cigoto continúa dividiéndose, formando las nuevas células, a las que pronto les aparecerá un recubrimiento denominado a todo el conjunto como blastocisto. La división de las células continúa ocurriendo mientras tanto hasta que en cierto punto del desarrollo este blastocisto se transforma en embrión. Entonces, en la cuarta semana, el embrión, que ya mide cerca de 5 milímetros, se introduce en la pared uterina y comienza a nutrirse a través de esta. En la quinta semana ya comienza el desarrollo, a desarrollar los principales sistemas del embrión, como el cerebro, la médula espinal, el corazón y el tracto intestinal. Las células comienzan a adquirir funciones específicas. Puede encontrar las células sanguíneas de un riñón, las células sanguíneas, las del riñón y las neuronas. En esta quinta semana, pues es una de las donde se cuenta con mayor riesgo para el correcto desarrollo del bebé, pues hay un riesgo mayor de que se pueda producir anomalías genéticas por la ingesta de medicamentos, alcohol, droga o por infecciones como la rubeola. En la séptima semana se continúa desarrollando rasgos que permiten identificar partes del embrión, como los ojos, los oídos o el corazón. En la octava semana se forman manos, pies, el cerebro del embrión también continúa su desarrollo y se forma el tejido de distintos huesos. En la novena semana también se puede empezar a ver los brazos, los codos, y empieza a crecer sus órganos esenciales. En la décima semana ya no se considera embrión, sino feto. El feto ya mide cerca de 7 centímetros. Durante esa semana también se comienza a ver los párpados, las orejas y la cara, y la placenta comienza a nutrir el feto a través del cordón umbilical. Entonces, esto como tal, hasta ahí es el proceso de fecundación hasta esa semana, que ya pasa de embrión a feto. Con esto finalizo mi exposición. Muchas gracias.